Y hablé una palabra complicada que ahí queda medio, etimológicamente. De acuerdo al origen de la palabra y la etimología de la palabra, el apostolado existe. Mientras que la palabra utilizada como apóstol, literalmente no. ¿Qué significa esto? Que el origen de la palabra, el origen apóstol, significa enviado, como decía José. Muchos son enviados hoy en día y cumplen el rol de apostolado, pero no el título en sí. No es, es apóstol. Lo están usando como grado hoy en día. Dicen, es apóstol. Como diciendo, es superior a todos. Es un apóstol. Y surgen grados. Y después terminan siendo, en vez de ser enviados por Dios, autoenviados. Ellos mismos. Entonces es algo muy delicado también y muy serio, ¿verdad? Que etimológicamente el término significa enviado. Existen apóstoles, pero no con el título, yo soy apóstol. No, el título. Dios sabrá en su corazón quiénes son apóstoles o no. Dios sabe quiénes son los verdaderos apóstoles que hoy existen en este siglo. Simplemente a título de repaso, ¿verdad? Dios conoce los verdaderos apóstoles y que los tienen. Creo yo personalmente que en lo particular hay gente que es apóstol, pero no se autoproclama apóstol, simplemente cumple la función que Dios le ha dado de ser un enviado, un servidor de Cristo, para ir enviado. El primer enviado, ¿quién fue? El Señor Jesús. Dios lo envió al mundo a mostrar su amor, su verdad, su palabra, a enseñarnos cómo debemos comportarnos en la vida. El Señor Jesús vino a esta tierra a enseñarnos cómo debemos comportarnos. Y no solo eso, sino en la cruz derramó su vida por causa de nuestros pecados para darnos el plan de salvación. Y continuamos con el tema, ya los dones específicos no, pero la iglesia, como decíamos nosotros, marcha hacia la unidad. Y si hay una cosa muy difícil de concretar y de conciliar dentro de una congregación, es la unidad. Y vamos a leer los pasajes que nos toca hoy, la parte de la porción bíblica de Corintios, ¿verdad? Corintios 12. Vamos a leer a partir del 11 hasta el 31. Es bastante longevo, pero repite también muchas cosas. Se puede reducir un poco, pero es un pasaje muy rico en muchos aspectos y abarca muchos aspectos también de la vida espiritual de la iglesia. Vamos a leer desde, ¿verdad? Primera de Corintios 12, vamos a leer a partir del 11 hasta el 31, sería el final del capítulo. Y vamos a leerlo paulatinamente, y suavecito, y vamos a ir. Vamos a leer así. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios.
Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Todos son apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El pasaje es bastante extenso, pero como precisamente decía José, es la unidad lo que trata el tema, la unidad de la iglesia. Somos un cuerpo, ¿verdad? Y mira y hace un paralelismo del cuerpo natural nuestro, de cada uno tiene sus, ¿no? Del cuerpo en sí, el tratamiento personal de nuestro cuerpo, que a una parte del cuerpo la cuidamos un poco más, otras no tanto. Pero sí, cuando uno se clava alguna espinita en un dedo, se siente, ¿no? Cualquier cosita chiquita que afecte el cuerpo, ¿verdad? Ya el cuerpo genera en sí un rechazo. Recuerden que genera los glóbulos blancos, se ponen en orden de batalla y atacan esa espinita para sacarla del cuerpo. ¿Por qué? Porque no es del cuerpo. O sea, el cuerpo tiene sus defensas naturales que Dios colocó, por ende, ¿no? Dios nos colocó esas defensas naturales para que el cuerpo reaccionara. Si no, esa espina puede llegar a causar un problema mayor en el cuerpo. Una infección. ¿Cuántos quienes no han tenido una infección porque, no, una espina se le clavó o cualquier objeto extraño se introdujo en el cuerpo? Eso genera que nuestro cuerpo tome actitudes. O sea, ¿no? Humanamente Dios nos creó con esa defensa para generar ese rechazo al cuerpo. Y salvaguardar el cuerpo, preservarlo, ¿no? Él preserva a sí mismo. Nuestro cuerpo, si lo vemos humanamente, nuestro cuerpo es perfecto. No sé si alguien quiere discrepar conmigo, pero nuestro cuerpo es perfecto. Lo que lo degradó, ¿qué fue? El pecado, nuestras acciones. Pero el cuerpo cumple las funciones exactas para que Dios lo colocó. Hace poco, un científico se convirtió al Señor estudiando la genética, estudiando el orden de los genes en nuestra vida. Vio que había un padrón establecido y que ese padrón se repetía, y Dios le abrió el entendimiento y la persona entendió cómo era el cuerpo. Y dice, pero ¿cómo esto? Dice, no puede haber un diseñador. ¿Cómo no puede existir un diseñador? ¿Cómo no puede haber alguien que... Yo la otra vez estudiando un poquito también leyendo, el ojo, hermano, el ojo es extraordinario. Las piecitas del ojo, y si hay un órgano que tenemos que cuidar, es nuestra vista. Pero es espectacular el ojo, hermano, cómo logra primero recibimos radiaciones, las ondas, los colores son ondas, hermano. Yo veo un color, por ejemplo, el color del banco, color negro, es una onda que rebota. Y el ojo la recibe y la traduce en un color, hermano. Y la envía al cerebro. El cerebro la recibe al revés. Y dice que el cerebro la da vuelta.
Es increíble, algo es extraordinario, hermano. ¿Cómo no? Algo espectacular, el cuerpo de nuestro cuerpo. Nos alimentamos, todos tenemos uno espectacular. Yo miro el ser humano, miro el cuerpo y veo la gloria, la grandeza de Dios. Veo la grandeza de Dios. No me queda otra cosa que resolver, hermano. Pero algunos todavía creen que descendemos del mono. Aunque yo miro alguno y también tengo cierta duda. Perdón. Sería que colocarle alguna. No, hermanos, es una broma extendida. Hermanos, Dios nos creó, no puede ser, no puede haber otro medio para que, no puede haber otra. Dios nos creó, hermanos, nos colocó en nuestro espíritu para que nosotros podamos entender su palabra y entenderlos hoy en día. Sí que a veces entre penumbras y cuando uno empieza a conocer las cosas de Dios, la ve a tienta, vamos en tinieblas y una lucecita acá, una lucecita allá, una lucecita más acá de Dios, y vamos, nuestro entendimiento va siendo abierto para que podamos ver esa maravilla de Dios en todos lados. Y hay algo que me fascina a mí, hermanos, es mirar el atardecer. Siempre me gustó dibujar y tengo en casa unos dibujos ahí, un óleo hecho medio ahí a las apuradas. Y me gusta ver el atardecer cuando se combinan los colores, el rojo, el cielo. ¿Saben qué? Si agarrás el color, miren bien, el color amarillo, que es el sol. Agarrás el color celeste, que es el cielo. Agarrás el color blanco, agarrás esos tres colores nomás, vamos a ponerle ahí esos tres colores, ponés en un fondo blanco y empezás a extenderlo, a mezclarlo, así, ya sea con un pincel viejo, lo que sea. Vas a ver que se te va a formar todos los colores que aparecen en un atardecer o en un amanecer. Ellos mismos se descomponen y aparecen todos esos colores así, no brillantes, por supuesto, no, porque es inigualable. Por eso digo que uno cuando pinta algo, hace meramente, estoy haciendo la copia del maestro que nos creó, una mera copia de lo que Dios es y la esencia de lo que Dios nos hace en el cielo. Pero a veces hacer un tiempito y el mirar hacia arriba y contemplar la obra de sus manos, eso a mí me genera, oh mi Dios. Y pienso, ¿cuántas veces miré el cielo y no te vi ahí? ¿Cuántas veces miré un atardecer, tuve toda la playa y no pude apreciar lo que tú has hecho por nuestra vida, lo que tú eres realmente? Y pasaba cuando no tenía Cristo. ¿Cuántas veces miramos? No miramos, está ahí. Pero es genial la mano de nuestro Dios y nuestro Salvador. Y en esa mano Dios quiere que seamos uno. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a los fariseos, en su momento? Jesús, yo y el Padre, uno somos, le dijo. Yo y el Padre uno somos. Y ya los judíos dicen, se está haciendo Dios, lo tenemos que... Ya se estaba el espíritu de los fariseos y de los religiosos de la época, se estaba forjando en ellos para llevarlo a la cruz, ¿verdad? En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y esa unidad es la que, así como Jesús fue uno con el Padre, uno en todo, fue uno con el Padre en todo, fue en propósito, en misión, en amor, en todo era uno con el Padre. Él no hacía nada que el Padre no le ordenara. Y la iglesia tiene que ser así, hacer lo que Dios nos manda, que Dios nos ordena, ¿no? Para ser uno. Si cada uno es uno con Dios, todos vamos a tener el mismo sentir. Y es algo que también Pablo lo incitaba, ¿no? En Romanos allí 12:16, ¿no? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. O sea que Dios a través de Pablo, ¿verdad? Dios a través de Pablo le enseñaba a la iglesia a que no teníamos que ser altivos entre nosotros, sino asociándolo con los humildes y no sabios en nuestros propios conceptos, no cerrados en nuestros propios conceptos. ¿Verdad? No, yo tengo la razón y chao. Bueno, aquí, digamos, cada uno, es cierto, cada uno tenemos una perspectiva bíblica. Leemos la escritura y bueno, a mí me parece esto. Mientras no vayamos en contra de la esencia, podemos tener diferencias de opinión, porque somos diferentes, como decía José, tenemos diferentes conceptos. Lo que sí tenemos que buscar armonizar, digamos, tener armonía con nuestro hermano, tener paz con nuestro hermano, gozarnos cuando el hermano triunfa, entristecernos cuando el hermano está pasando dificultades, orar por aquel que está con dificultades, recordarlo en oración, sentir, el mismo sentir es eso, es cuando un cuerpo, cuando un miembro del cuerpo se siente, como hablábamos recién, si la espinita se nos clavó en un pie, bueno, se va a sentir todo el cuerpo, esa espinita va a repercutir. Y a veces cuando Dios nos ordena la unidad es cuando un cuerpo está pasando dificultades, bueno, tratar de hacer algo, ¿verdad? Ya sea si no puedo resolver humanamente, bueno, ayudar en oración, ¿verdad? Tratar de que esa unión sea genuina, llevar a la práctica los conceptos de Dios, ¿verdad? Los conceptos que Dios nos ordena, ¿no? Allí también en Filipenses 2:2, que no fuese coincidencia, pero Marcos lo leyó recién. Y le decía al Señor, bueno, Dios ya estaba en el plan, que dice así, él lo leyó, el Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo, decía Pablo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiéndose una misma cosa, sintiéndose una misma cosa, o sea, con un mismo propósito, con una misma idea, no la misma idea exacta, cuadrada, así, no, pero teniendo el propósito que Dios le ha dado a su iglesia, ¿verdad? El propósito fundamental de poder compartir la palabra de Dios, de poder orar unos por los otros. Dios siempre eso es lo que Dios anhela, que el cuerpo se mantenga unido, que el cuerpo se mantenga ¿no? Yo voy a hacer una cosa que también da gracia, y lo escuché una vez hace tiempo. Nosotros tenemos una parte donde no recibe el sol, ¿no? Y todo el mundo sabe dónde es. No sé si me entendió. ¿Se entendió? Bueno. Si esa parte donde no recibe el sol hiciera un paro, el cuerpo se llenaría todo de un elemento que no quiero decir. Es necesaria esa parte del cuerpo también. No sé si se entendió. Sí. Al poco entendedor, pocas palabras. Entonces nuestro cuerpo sufriría. Y el cuerpo por cualquier cosita queda dolido. Cualquier cosita, somos frágiles. Hay una de las cosas que mi cabeza razona humanamente, que somos frágiles. Somos perfectos, pero somos muy frágiles. Hablando de una pequeña espinita, ya nos hace sufrir. También nuestro ojo, una pequeña brosita, nos puede también causar muchos problemas. Una brosita en un ojo, no sé a quién le ha entrado alguna vez, no sé si a todos capaz que no, pero una pequeña brosita que entra en un ojo también nos hace. Y somos frágiles. Mas Dios vino para darnos una fortaleza en nuestra vida, darnos fortaleza en lo espiritual, fortalecer nuestro interior. Quizás, ¿verdad? La realidad, nuestro cuerpo se va a ir deteriorando. Paulatinamente vamos a ir perdiendo fuerza. Nuestras piernas van a ir perdiendo. El pecado, ¿verdad? El pecado original hace que nuestras células en cierto momento
¿verdad? Van perdiendo vitalidad, no se van regenerando, van empezando a morir, va empezando a deteriorarse nuestro cuerpo, comienzan las arrugas, comenzamos a perder fuerza, a vitalidad, nuestra vista va a empezar a tener que usar lentes, ¿no? Se van a ir cayendo los dientes también, nuestro cuerpo va hacia la muerte. Esa es la verdad y la realidad. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Mismo aunque nuestro cuerpo se vaya deteriorando, nuestro interior debe irse renovando día a día con la fortaleza que Dios nos da, con ese espíritu maravilloso. Ese espíritu que nos ha dado vida, da vida, entendimiento a nuestro espíritu natural para que podamos comprender las verdades de Dios. El Espíritu Santo revela a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que hemos entendido de Dios, que hemos podido comprender las verdades de Dios. Y eso hace que nuestra vida sea realmente vida, que tengamos vida y vida en abundancia y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Esa es la río de agua viva que debe correr nuestro corazón. Es la presencia de Dios, dándonos una fortaleza como cuerpo y unidad, ¿verdad? En poder entender esas verdades hermosas de Dios que nos hacen que seamos la iglesia de Jesús, esa iglesia amada que en la cruz Él la rescató para darnos vida. Y cada cuerpo tiene una función, cada miembro, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y ahora queda bien, cada uno es nuestra responsabilidad encontrar ese espacio que Dios quiere que tengamos dentro del cuerpo. Y ahí es donde surgen los dones espirituales, en buscar los dones. Hay un pasaje al final, en el 31, y lo voy a mencionar ahora, no lo voy a mencionar, pero dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los dones son dados por Dios, sobrenaturalmente, o sea, Dios, pero en tu corazón tiene que hay una inclinación a ese don. Siempre va a haber a mí me gusta compartir la palabra. Bueno, hay una inclinación que el Espíritu te está impulsando a, voy a ser maestro. A mí me gusta compartir la palabra, hablarle de Cristo a la gente que no entiende, que no conoce de Cristo. Siente ese impulso que Dios te da. Eso, me gusta, evangelista. Voy a evangelizar y te da. Y naturalmente Dios te va guiando paulatinamente, es inclinar de tu corazón. Se va alineando con la voluntad de Dios y va surgiendo el don del Espíritu Santo en el cual Dios te quiere usar. Siempre Dios te va a ir indicando. Cada don es como, siempre es voluntario. Si tú no lo quieres usar, no lo usas. Es voluntario. ¿Cierto? Tenés un don. Pero siempre el don, recuerden que el espíritu está sujeto al profeta. La Biblia dice que el espíritu está sujeto al profeta. O sea que si el profeta no hablaba, el espíritu no iba a actuar. El profeta se calla cuando tiene que hablar. Yo hizo hablar la burra de Balaam, ¿no? Pero, ¿se acuerdan? Pero Dios, ¿entiende? Y ahí surge la frase: si Dios hizo hablar una burra, Dios no va a hablar a mí, no va a poder utilizar a mí. Surge esa clásica que todo el mundo conoce. Más, Dios puede guiarte y ayudarte a tú comprender el don del Espíritu Santo que puede morar y generar en ti. Dios nunca va a pasar por encima de tu voluntad, y eso por algo estamos acá, ¿no? Dios nunca pasó por encima de nuestra voluntad para que nosotros estuviéramos acá. Bueno, Dios no va a pasar tampoco por encima de tu voluntad
para ejercer un don. El don va a surgir de tu corazón y del alineamiento que tengas con Dios. Primero, es muy personal. Es muy personal esto. Es muy personal. Y Dios puede hacer en ti cosas maravillosas y que puedas ejercer un don, el don que Dios quiere que tú ejerzas. Pero tiene que haber un alineamiento de tu voluntad con la voluntad de Dios para ejercer un don espiritual. Y Dios te va a guiar, Dios te va a guiar, Dios no te va a dejar, Dios no te deja nunca quieta, hermano. Te va a guiar para que tú puedas elegir el don, para que tú puedas discernir ciertamente el don que tú tienes para poder ejercer y practicar. Y después que tú lo entiendes, que tienes ese don, la idea es practicarlo y hacerlo para simplemente la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque Dios en el camino te va a colocar circunstancias en las cuales Dios te va a usar. Porque eso es lo que Dios quiere. En el maestro, bueno, lo que sientas en tu corazón hacer. Todo está superditado a entender y aprender de la palabra de Dios. Todo está bajo ese, ¿no? Si quieres ser maestro, ¿qué tienes que hacer? Aprende un poquito de la Biblia. No dije un poquito por decir, no, tienes que conocer la palabra. Si vas a ser maestro, vas a ser maestro de la ley, ¿verdad? Vas a ser maestro de la palabra. Tienes que conocer lo que vas a enseñar. Es la primera ley del maestro. No puedes conocer algo, o sea, no puedes enseñar algo de algo si no lo conoces. Es imposible, humanamente es imposible. Ya, es la primera ley de la enseñanza. Puedes conocerlo más, mejor, poquito, más, menos, pero tienes que conocer. Si no, no puedes enseñar. Entonces, tiene que haber un trabajo en conjunción, unidos. Yo y Dios, me pongo yo en primer lugar. Yo y Dios, o sea, que ponga su nombre ahí, bueno, Pedro, Juan, yo y Dios. Y el anhelo de servir. Tiene que haber un anhelo de servicio delante de Dios, para que Dios pueda utilizar, para que Dios pueda hacer en tu voluntad, despertar los dones y hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. Tiene que haber una línea, como dije de nuevo, no me canso, un lineamiento, un propósito, buscar los propósitos que Dios tiene en tu vida, que Dios tiene en tu vida, para que ahí se alineen, ¿verdad? Para que Dios haga eso en tu vida, para que Dios se manifieste en nuestra vida y podamos ser útiles a su propósito. Si no te alineas con Dios, muy difícil, es imposible, porque Dios usa seres espirituales, o sea, vidas que tienen una relación espiritual con Dios. Si vivimos en un pasado, vivimos atados a nuestros pecados y nuestras maldades, imposible. Y aquí quería extenderme un poquito en algo, en el tema de la unidad de la iglesia. Hay algo que destruye la iglesia y la destruye de adentro hacia afuera. Y se trata de algo que alguien le decía la sin hueso. ¿Qué es la sin hueso? ¿Cómo saben las hermanas? Los hermanos también. Sí, muy bien, muy cierto. Hay algunos que se hacen que no saben. Y Dios me llevó un poquito a tratar el tema de la lengua. Hermanos, y así en Santiago es algo bastante, digamos, es directo, ¿verdad? Aquí en la Escritura, en Santiago. Y hay algo que tenemos que tener mucho en cuenta, en nuestra vida espiritual. Dice así Santiago 3:5, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grandes bosques, 3:5 estoy leyendo. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego.
La lengua, qué cosa difícil de controlar. Muy difícil. Y allí el 3:9 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El 14, pues estoy haciendo un resumen ahí, para no leerlo todo. 3:14 de Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no gentéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, son palabras duras que Dios, pero son necesarias muchas veces para hacernos reflexionar cuando manifestamos algo a nuestro hermano. Que nuestras palabras siempre sean de qué? De edificación, ¿verdad? Para agradar a los oyentes y a Dios. Y que nuestras palabras sean de aliento, hermano, a nuestro hermano cuando está en circunstancias difíciles. Que nuestras palabras sean de bendición, que podamos bendecir a nuestro hermano. Mismo que no coincidamos con mismo que no tengamos los mismos conceptos que tiene nuestro hermano, aunque no tengamos los mismos pensamientos. Porque los miembros un poquito fuertes, vamos a decir, un poquito más de experiencia en el Señor, tienen que fortalecer a aquellos que son débiles. Hay que fortalecer a aquel hermano que está pasando circunstancias difíciles. Hay que fortalecerlo, hay que orar por él. Hay que darle la bendición, bendecirlo. Y una forma de bendecirlo es orar por él, como dije anteriormente. Es tratar de, tener empatía, el término muy común que usamos actualmente, los profesores muchas veces lo usamos, la empatía, ponerse en el lugar del hermano. ¿Qué circunstancia está viviendo? En vez de bajarle la caña. Sí, pero mira lo que hizo. Y lo primero que se nos ocurre es ver las macanas, pero no nos acordamos de las macanas que hacíamos nosotros cuando estábamos lejos de Cristo. Y hay vidas que están naciendo paulatinamente, están creciendo. Entonces ese miembro hay que fortalecerlo en el Señor, ayudarlo, consolarlo si es necesario, ¿verdad? Darle ánimo, aliento, esperanza. Aquellos que estamos un poco más, los que están más fuertes en el Señor, los que están confiantes, los que andan en victoria, como se dice popularmente, no, tengo victoria hoy tengo la fe, hoy tengo una fe, es un león. Pero el otro día, cuando llega circunstancias, ¿ves, hermano? Que andamos arrastrando los pies espiritualmente. Y es así, y son las batallas del día a día, se sienten, ¿verdad? Se sienten. Hoy yo por ti, mañana tú por mí. Mañana vas a venir tú, hermano, estoy horrible. Pero eso, si nos damos aliento unos a los otros, ¿no? Nos vamos a fortalecer unos a otros. Nos fortalecemos unos a los otros, ¿verdad? Si nos unimos en las películas, cuando en ciertos lugares muy fríos, donde por ejemplo la temperatura es bajo cero, y es la realidad, en ciertas circunstancias no se quedan solos en ciertos momentos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la forma de soportar el frío? El cuerpo se unen y se juntan. ¿Por qué? Porque es para mantener la temperatura. Y nosotros, los hermanos, muchas veces tenemos que juntarnos para mantenernos la temperatura uno al otro, para mantener el calor espiritual, ese calor que llena nuestra vida, ese calor que
nos contagie uno con otro, ¿verdad? Que nos contagiemos unos con los otros. ¿Para qué? Para sobrevivir en el día malo. Para que cuando llegue el día malo estemos fuertes, como dice el versículo allí en Efesios, ¿no? Y habiendo acabado todo, estar firme, como dice, ¿no? Así en Efesios 6, cuando habla del escudo, ¿verdad? Cuando habla Pablo mirando al soldado romano, hace la comparación del escudo, ¿no? El escudo de la fe, con el que podás apagar los dardos del maligno. Todo allí, el cuerpo, ¿no? El yelmo, parte del yelmo, la salvación, conservar la salvación, preservar la salvación, crecer en la salvación, amar esa salvación. Bueno, todo lo que concierne a nuestra vida espiritual. Dios anhela que uno pueda, ¿verdad?, ser parte de que la iglesia crezca, ser parte de que otros conozcan a Cristo, que aquellos que no vienen o aquel que está quedándose, bueno, vamos adelante, vamos a salir, vamos que esto es la carrera de la fe, ¿no? Vamos en carrera, vamos a seguir adelante. Ánimo, que todavía resta tiempo, ánimo que todavía se puede, ánimo que podemos seguir, unidos podemos seguir, porque sí, la única forma es unido, hermano, no hay otra. Tenemos que unirnos, es la unión. La unión hace la fuerza, como dice realmente, ¿no? Si agarramos un palito, lo agarramos y lo quebramos, pero vamos a poner varios palitos juntos a ver si los quebramos. Es así. Y la iglesia permaneció sus persecuciones en Roma. ¿Por qué permanecieron? Porque se unieron, hermano. Fuera la única forma de permanecer, fueron unidos. La iglesia hoy ha permanecido a través de los siglos y permanecerá unida hasta que el Señor venga, hasta que Dios venga a llevar a su pueblo. No me voy a extender mucho, no me voy a extender. Dios tiene un propósito para tu vida, y un propósito no solo para tu vida, sino un propósito dentro de la iglesia. Y eso tienes que buscarlo, tienes que pedirle al Señor que te guíe para tú. Bueno, ¿qué don tengo? ¿Cómo lo voy a usar? ¿En qué forma lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a trabajar? Dios, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Y es individual. Cada uno, si estás aquí, es porque Dios te trajo. Jamás podrías venir si no fuese que Dios tuviera un propósito contigo. El que está acá adentro, que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, que estamos aprendiendo juntos de la Biblia, es porque Dios tiene un propósito contigo. No solo ahora, pues tiene también futuro contigo, con tus hijos, con toda tu familia. Dios tiene un propósito. Tienes que buscar en el Señor pulir ese don. Tratar de pedirle a Dios que te guíe. Bueno, Señor, ¿recuerdan cuando Pablo cayó en tierra? ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando dice? ¿Qué quiere que yo haga? Le dijo a Dios, porque él estaba, ¿se acuerdan qué condición estaba? Estaba ciego. ¿Te acuerdas? Quedó ciego. El resplandor de ver a Jesús lo dejó ciego con propósito. Ese fue un ciego con propósito, porque Dios envió a otro siervo de Dios, la iglesia. Envió a otro siervo de Dios, que, no me acuerdo, ¿alguien me decía el nombre? Ananías. Gracias, Ananías. Cuando le dijo Dios a Ananías, que estaba en oración, le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, Dios, ese hombre nos ha hecho mucho mal, ese hombre, ¿cómo voy a ir se está persiguiendo, Bueno, pero instrumento escogido me es este, le dijo Dios, instrumento me escogido es este, para anunciar mi nombre a gentiles y reyes. Y todos somos escogidos por el Señor para anunciar su nombre.
para anunciar su nombre. Instrumento escogido, me dice, Dios te escogió, así como escogió a Pablo. Nosotros no diferenciamos mucho de Pablo. Quizás no perseguimos la iglesia, no, en eso no voy, por supuesto que no. Pero no estábamos en el Señor, estábamos lejos de Dios. Y eres un instrumento que Dios quiere trabajar, pulir con sus dones para ser alguien efectivo en el reino de Dios. Para ser alguien efectivo en el reino de Dios. Que llevemos a una unidad, que seamos uno en Cristo, en el amor que Dios nos ha dado, en su presencia, y que ese Espíritu que nos ha dado la unidad, lo llevemos en nuestro corazón y podamos siempre glorificar a Dios. Oramos, hermano. Padre bueno, delante de ti, Señor Jesús, inclino mi rostro para que cada una de las vidas que aquí, Señor, están